descubrí la traición de mi esposa en el peor momento posible. Un shock repentino, la sensación de que todo mi mundo se derrumbaba allí, ante mis ojos. No fue solo una aventura de una noche, no fue una chispa pasajera, fue algo mucho más profundo. El tipo de traición que desgarra el alma, que convierte el amor en desesperación, que lleva toda una vida de confianza al abismo de una sola decisión. Nunca pude imaginar que la mujer con la que compartí tantos años, tantos sueños y planes, fuera capaz de destruir nuestra familia de esta manera. Tenía un brillo diferente en sus ojos, una sonrisa que, con el tiempo, parecía más forzada, una ligera distancia que crecía cada día. Pero nunca lo sospeché. Nunca quise ver la realidad que estaba escondida, oscura, frente a mí. Hasta ese día. El día que todo cambió. Recuerdo cómo me temblaron las manos cuando escuché la verdad. Las palabras resonaron en mi cabeza como un trueno, ella está con otra persona. No hacía falta decir nada más. Ya lo sabía. Supe que algo había muerto en ese momento, que un pedazo de mi corazón había sido arrancado sin piedad. Una mezcla de ira, angustia y humillación inundó cada parte de mi ser, y me encontré en medio de un torbellino de emociones que me ahogaban y me asfixiaban. Necesitaba actuar. Y actúa rápido. Pero no podría hacerlo solo. Entonces tomé la decisión más difícil, contárselo a nuestros hijos. Tenían derecho a saberlo. Necesitaban saberlo. Su mirada, su reacción al escuchar cada detalle, fue una herida que se abrió de nuevo en mi pecho. «Papá, ¿es esto cierto?», preguntaron con incredulidad. ¿Cómo podría explicar algo tan devastador? ¿Cómo podemos saber que la mujer que vieron como una madre amorosa, la mujer que nos recibió con sonrisas y cariño, nos estaba traicionando a todos? Cada palabra salió de mi boca como puñaladas, rompiendo el silencio que flotaba en la habitación. Podía sentir el aire volviéndose más pesado, casi irrespirable, mientras la verdad se desarrollaba como una tormenta, devastando todo a su paso. En el fondo esperaba que se arrepintiera. Que caiga de rodillas y pida perdón. Pero ella permaneció fría, distante, sin mostrar ninguna reacción de culpa. Como si todo eso estuviera justificado, como si el dolor que ella causó fuera solo un precio a pagar por algo que ella llamó felicidad. No sabía que me consumía más, la propia traición o su indiferencia hacia todo lo que habíamos construido juntos. Fue entonces cuando decidí que no había vuelta atrás. Un matrimonio construido sobre mentiras no puede prosperar, no puede salvarse. Fui directo al grano, voy a solicitar el divorcio. ¿Te vas de casa? Ella me miró con ojos fríos, sin decir nada. Por un momento, creí ver un destello de arrepentimiento, pero era solo una ilusión. No tenía nada que ofrecer más que un silencio vacío, un silencio que gritaba el fin de todo lo que alguna vez existió entre nosotros. Pero lo peor aún estaba por llegar. La idea de decírselo a nuestros hijos parecía cruel, pero necesaria. Merecían saber la verdad, merecían entender lo que le estaba pasando a su familia. Y así, entre lágrimas y sollozos, le dije: «Tu madre, ella no fue fiel. Ella nos traicionó». Las palabras salieron como veneno, contaminando el aire, robándole su inocencia. Vi desaparecer el brillo de sus ojos, vi su mundo desmoronarse, igual que el mío. «¿Por qué, padre? ¿Cómo pudo hacer esto?». No hubo respuesta que pudiera borrar ese dolor, nada que pudiera revertir el daño que su traición había causado. Me sentí un fracaso, no como esposo, sino como padre, por no poder proteger a mis hijos de esta cruel realidad. Por no ver las señales, por no luchar más fuerte, pero ¿qué podría hacer? La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, imposible de ignorar. La batalla por el divorcio fue ardua, llena de insultos velados, peleas por dinero, discusiones interminables sobre quién se quedaría con la casa, el auto, los niños. Cada paso fue una caída, cada avance una pérdida. Intentó guardar las apariencias, me acusó de ser un mal padre, intentó manipular la situación para hacerse la víctima. Pero estaba decidido. Tendría la custodia de nuestros hijos, haría todo lo posible para que no sufrieran aún más. «Se quedarán conmigo», dije con firmeza. Ella se rió, una risa amarga y sarcástica. «¿Crees que podrás quitármelos?». Su expresión era de puro desafío,
como si fuera una guerra que estuviera dispuesta a ganar a cualquier precio. Pero también estaba dispuesto a luchar. Para ellos. Por lo que quedó de nuestra familia. Y finalmente lo hice. Los papeles fueron firmados, el juez decretó, la custodia era mía. La sensación de victoria era amarga, como ganar una batalla y darme cuenta de que el campo está lleno de escombros, de recuerdos destrozados. No había alegría, solo un vacío, un profundo cansancio. Miré a mis hijos y me prometí que haría todo lo posible para darles una vida mejor, una vida alejada de las mentiras y traiciones que nos destruyeron. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, es que su traición fue mucho más profunda. La verdad apenas comenzaba a revelarse. Mientras yo intentaba recoger los pedazos de nuestra vida, intentando seguir adelante, ella tenía un secreto que podía destruirlo todo nuevamente. Y ese secreto, estaba a punto de salir a la luz. Y ahora, la única pregunta que queda es, ¿qué sucede cuando hacer trampa se convierte en mucho más que una simple aventura pasajera? Cuando todas las mentiras finalmente salgan a la superficie, ¿cuál será el precio a pagar? Lo peor estaba por llegar. Bienvenidos a nuestro canal, donde nunca apoyamos ningún tipo de traición. Aquí las historias son ficticias, pero la lección es real, la traición destruye vidas, familias y deja huellas profundas. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros, sentimientos crudos y revelaciones impactantes. Ahora, ajusta el volumen, siéntate cómodamente y prepárate para escuchar una historia que despertará tus emociones, buena historia. La ciudad de Austin estaba cálida como siempre, y el sonido de las cigarras a lo lejos daba una sensación de tranquilidad típica del lugar. Era una tarde cualquiera cuando Thomas Peterson estacionó su camioneta frente a su casa, una propiedad con un vasto césped verde, árboles sombreados y una cerca blanca que él mismo pintaba cada 2 veranos. Era un hombre de 43 años, trabajador, dedicado a su familia y siempre estuvo orgulloso de ser un padre presente y un esposo fiel. El tipo de hombre que creía en los principios y en la idea de que una familia unida es la base de todo. Su esposa, Emily, de 39 años, era el tipo de mujer que todos admiraban. Elegante, inteligente, con una mirada tranquila que daba la impresión de tenerlo todo siempre bajo control. Se conocieron cuando eran jóvenes, en un rodeo local, y desde entonces han construido una vida juntos, una historia que muchos consideraron perfecta. Su matrimonio de 18 años estuvo marcado por la complicidad, la pasión y muchos desafíos, pero se mantuvieron fuertes y firmes en cada situación. Emily era la roca emocional de la familia, la que mantenía la casa organizada y el hogar siempre acogedor para Thomas y sus hijos, David y Megan. David, de 16 años, era una copia de su padre, decidido, tranquilo, pero con una sonrisa contagiosa. Admiraba a Thomas y deseaba ser tan fuerte como él, tanto física como emocionalmente. Megan, a sus 14 años, era más introspectiva, una niña sensible y soñadora, como su madre. A menudo pasaba horas con Emily, compartiendo confidencias, leyendo novelas y viendo películas conmovedoras. La familia Peterson era una unidad que parecía inquebrantable. Cuando Thomas llegó a casa esa tarde, cruzó la puerta principal y fue recibido por el inconfundible sonido de una risa proveniente de la cocina. Emily estaba en delantal, removiendo una olla que olía delicioso, mientras David y Megan intentaban robar trozos de comida antes de que estuvieran listos. Thomas sonrió y dejó caer su bolsa de herramientas cerca de la entrada. Emily se dio vuelta y cuando lo vio, le dedicó esa cálida sonrisa que siempre lo hacía sentir como en casa. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó, acercándose para darle un rápido beso. El roce de sus labios era siempre suave y familiar, un gesto de cariño que calmaba cualquier preocupación. Trabajadora como siempre, respondió Thomas, ajustándose el sombrero mientras la abrazaba. Pero no hay nada como llegar a casa y oler esa buena comida. Vivían una rutina que muchos envidiarían. Las cenas familiares eran sagradas, los domingos siempre había barbacoas con amigos, risas e historias compartidas bajo el atardecer de Texas. Su vida era un baile equilibrado, con momentos de calma y otros de prisa, pero todo giraba en torno al amor y respeto que compartían. Thomas trabajó duro como gerente de un almacén de materiales de construcción, mientras Emily se dedicaba a su familia, administraba la casa y cuidaba de todos con atención. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a surgir pequeños cambios en la dinámica entre ellos.
Thomas, siempre tan perspicaz en su trabajo, no pudo evitar notar que Emily estaba más lejos. Ella, que antes se acurrucaba en sus brazos todas las noches para hablar del día, ahora parecía inquieta, distraída. En lugar de largas conversaciones junto al fuego, había noches silenciosas, donde se perdía en sus pensamientos mientras miraba su teléfono celular o hojeaba revistas que aparentemente no le interesaban. Una vez, mientras estaban en la cama, Thomas se volvió hacia Emily y le preguntó, tratando de ocultar la preocupación en su voz, ¿estás bien, Em? Se siente diferente. Ella sonrió suavemente, pero había algo en sus ojos, algo que Thomas no podía descifrar. Estoy bien, solo estoy pensando en algunas cosas. Nada importante. Ella apartó la mirada, se volvió hacia el libro que tenía en las manos y allí terminó la conversación. Thomas decidió no insistir. Quizás fue solo una fase, pensé. Estaba seguro de que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Después de todo, cada uno tiene sus altibajos, y ella siempre fue una mujer fuerte, que afrontaba todo a su manera. No quería ser ese marido controlador, no quería asfixiarla. Sin embargo, el vacío que creció entre ellos era imposible de ignorar. Emily empezó a salir más, alegando que necesitaba tiempo para ella misma. El yoga, los paseos por el parque, las visitas a la biblioteca, actividades que antes compartía en familia se convirtieron para ella en momentos de soledad. David y Megan, por otro lado, estaban distraídos por sus propios mundos adolescentes, pero aún así sentían que algo no estaba bien. Mamá es un poco diferente, ¿verdad?, dijo David en tono casual, pero con mirada preocupada. Thomas simplemente asintió, no queriendo alimentar sospechas que él mismo estaba tratando de disipar. A pesar de estos cambios, Emily nunca dejó de ser una madre devota. Preparó el almuerzo de sus hijos con notas cariñosas, organizó fiestas de cumpleaños y los ayudó con las tareas escolares. A los ojos de todos, ella era la madre perfecta, la esposa devota. Thomas a menudo se preguntaba si él mismo estaba siendo paranoico al imaginar problemas donde no los había. Pero el malestar persistió. En el fondo, sentía que había algo que ella no decía. Una verdad oculta, un secreto que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Lo notó en pequeños detalles, una llamada telefónica que ella solo contestó arriba, susurrando, con la mirada perdida. O un mensaje recibido a altas horas de la noche que la hizo fruncir el ceño antes de apagar rápidamente su teléfono celular. Una noche, mientras cenaban en la rústica mesa de madera de la cocina, Thomas observó a Emily mientras ella se reía de algo que David le contó sobre la escuela. Por un instante, vio esa luz en sus ojos, esa alegría que él conocía tan bien. Pero pronto, la risa se volvió forzada, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. Se preguntó si era posible amar a alguien durante tanto tiempo y aún no conocerlo realmente. Hubo momentos en que Thomas quiso confrontarla y preguntarle qué estaba pasando. Pero temía la respuesta. ¿Y si fuera solo una fase? ¿Y si fuera algo que él mismo estaba provocando, sin darse cuenta? Lo último que quería era convertirse en un marido sospechoso e inseguro. La vida que tenían juntos lo era todo para él, y no estaba dispuesto a arruinarla con preguntas que, tal vez, no llevarían a ninguna parte. Pero mientras Emily seguía sonriendo y actuando como si todo estuviera bien, Thomas sintió el peso de esa duda creciendo dentro de él. Quería creer que su esposa seguía siendo la misma mujer de la que se enamoró, la misma con la que había construido una vida, pero algo dentro de él le susurró que las cosas ya no eran como antes. Y luego, todo lo que pudo hacer fue mirar. Mira y espera. Esperando que las cosas se calmen. Esperando que la distancia que se formó entre ellos desapareciera. Pero en el fondo, Thomas sabía que esperar era peligroso, porque cuanto más esperabas, más corrías el riesgo de perder lo importante. Aún así, siguió creyendo que este era solo un capítulo difícil de su historia. Pero lo que Thomas no sabía era que mientras intentaba desesperadamente mantener intacta a su familia, fuerzas mayores de las que él conocía estaban trabajando silenciosamente para cambiar el curso de sus vidas para siempre. Thomas se despertó con una sensación de inquietud, un malestar que lo había acompañado durante semanas. Estaba acostado en la cama, mirando el techo de la habitación, mientras Emily, a su lado, dormía plácidamente. Se preguntó cuántas noches pasó ella despierta,
perdida en sus pensamientos, como él ahora. Había algo que no podía explicar, pero estaba ahí, presente en cada gesto, en cada mirada que evitaba. Los días transcurrían con dolorosa lentitud. En el trabajo, Thomas intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente seguía volviendo a casa. Sentía como si algo estuviera fuera de lugar, como si una sombra se cerniera sobre su familia. Poco a poco empezó a prestar más atención a los detalles, a los pequeños gestos que Emily intentaba ocultar. Una llamada telefónica que terminó abruptamente cuando entró en la habitación. Una nueva excusa para salir de casa por la noche. Y entonces, lo que antes parecía una distancia natural se convirtió en un abismo. Fue un viernes por la noche cuando finalmente enfrentó sus dudas. Emily se estaba preparando para salir y dijo que se encontraría con unos amigos en el centro. Pero algo en su comportamiento parecía extraño. Estaba nerviosa, le temblaban las manos mientras se maquillaba y evitaba mirarlo a los ojos. Thomas intentó actuar con indiferencia, le deseó buenas noches y dijo que la esperaría despierto. Ella simplemente asintió y se alejó rápidamente, como si escapar de sus ojos fuera lo único que necesitaba en ese momento. Tan pronto como ella se fue, Thomas sintió caer sobre él el peso del silencio de la casa. Se preguntó si estaba siendo paranoico, si tal vez estaba creando escenarios donde no existían. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Y luego, sin pensarlo mucho, tomó las llaves de la camioneta y se fue. Condujo por las calles sin rumbo, tratando de entender lo que estaba haciendo. Pero cuando se dio cuenta ya estaba en el centro de la ciudad, siguiendo su instinto. Intenté imaginar dónde estaba Emily, pero me pareció un cruel juego de adivinanzas. Hasta que, al doblar una esquina, la vio. Su corazón se detuvo por un momento. Estaba frente a un elegante restaurante, esperando a alguien. No eran los amigos de los que estaba hablando, era un hombre que Thomas no conocía. Su pecho se apretó mientras miraba, paralizado. El hombre se acercó y Emily le sonrió, una sonrisa que Thomas no había visto en mucho tiempo. Ella lo abrazó y entraron juntos al restaurante, de la mano. Por un momento, Thomas pensó que no era real, que estaba teniendo algún tipo de delirio. Pero el dolor era real, la angustia que ardía en su pecho confirmaba lo que veían sus ojos. Lo siguió, entrando al restaurante sin pensar en las consecuencias. Los vio sentados en una mesa alejada, hablando en tono íntimo, como si fueran amantes desde hacía mucho tiempo. La imagen de Emily riéndose, echando su cabello hacia un lado, tocando la mano de ese hombre, era insoportable. Thomas sintió que la ira crecía dentro de él como una tormenta a punto de estallar. No sabía qué hacer. Una parte de él quería acercarse a la mesa, confrontar a Emily delante de todos, preguntarle por qué lo estaba engañando, por qué estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos. Pero no podía moverse. Era como si estuviera atrapado, como si sus piernas estuvieran hechas de plomo. Todo lo que podía hacer era mirar, sentir el sabor amargo de la traición extendiéndose por su boca. Esa noche fue larga. Thomas regresó a casa, se sentó en la sala y esperó. No sabía qué diría cuando ella llegara, no sabía si podría mirarla sin desmoronarme. Cuando finalmente escuchó el sonido del auto de ella al entrar en el camino de entrada, su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella entró con una sonrisa despreocupada, pero al ver su rostro, su expresión cambió. «¿Estás despierto?», dijo, tratando de sonar casual. Pero su voz tembló. Thomas la miró fijamente, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que conocía, pero solo vio a una extraña frente a él. «¿Dónde has estado, Emily?», preguntó en voz baja, llena de emoción. Ella dudó, y por un segundo esperó que ella confesara todo, que la verdad saldría a la luz en ese mismo momento. Pero en lugar de eso, miró hacia otro lado y dio la misma excusa de siempre: «Con mis amigos, ya sabes». Él se rió, una risa amarga que resonó en la habitación vacía. «Lo sé», dijo, acercándose a ella, con los ojos fijos en los de ella. «Sé dónde estabas. Te vi». El silencio que siguió fue penetrante. Emily se puso pálida, con el miedo escrito en todo su rostro. Intentó decir algo, pero no encontró las palabras. Thomas simplemente la miró fijamente, esperando una respuesta, esperando cualquier cosa que tuviera sentido. Pero lo único que sintió fue un vacío,
la sensación de que algo dentro de él había sido arrancado. ¿Por qué, Emily, por qué hiciste eso?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Ella guardó silencio, incapaz de responder, incapaz de afrontar la realidad que ahora tenían ante ellos. Y en ese momento, Thomas se dio cuenta de que la traición había sido más que un simple acto físico. Había sido una ruptura profunda, un abuso de confianza que no podía repararse con excusas ni promesas vacías. Todo lo que habían construido juntos ahora estaba en ruinas, y todo lo que él podía hacer era mirar los restos de su vida. Y mientras el silencio llenaba la habitación, la tensión entre ellos aumentó, como si algo estuviera a punto de explotar, como si la verdad fuera una bomba a punto de explotar. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. La mañana amaneció pesada. Thomas no había podido dormir, las imágenes de Emily con el otro hombre todavía danzaban en su mente como una pesadilla sin fin. Sintió una mezcla de ira, decepción y tristeza que parecía asfixiarlo. Miró hacia un lado y vio que la cama a su lado estaba vacía. Emily no había vuelto a dormir en su habitación después de la discusión de la noche anterior, se había aislado en la habitación de invitados, sin valor para afrontar la tormenta que estaba a punto de estallar. Bajó las escaleras hacia la cocina, tratando de mantener una cara neutral ante sus hijos. David y Megan estaban sentados a la mesa, listos para otro día de clases, pero había un aire extraño en la habitación, una tensión que sentían pero que no podían explicar. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó Megan con voz vacilante, sus ojos buscando alguna confirmación de que su mundo todavía estaba intacto. Thomas sonrió, forzando una calma que no sentía. «Sí, cariño, está bien». Pero la mentira le quemó la lengua y supo que necesitaba actuar. No podía dejar que esa situación se prolongara. Necesitaba la verdad, necesitaba entender qué había pasado con el matrimonio que tanto apreciaba. Cuando Emily finalmente bajó las escaleras, evitando mirarlo, supo que era hora de confrontarla. «Necesitamos hablar», dijo, manteniendo la voz firme pero baja para no alarmar a los niños. Ella asintió sin decir una palabra y ambos salieron al patio trasero, donde el sol de la mañana estaba saliendo pero parecía eclipsado por el peso de la conversación que se avecinaba. El silencio entre ellos era opresivo. Thomas intentó encontrar las palabras adecuadas, intentó comprender cómo iniciar una conversación que pudiera cambiarlo todo. «Necesito saber, la verdad», dijo finalmente, con la voz temblando de dolor. «¿Por qué hiciste esto, Emily? ¿Por qué me traicionaste?». Emily se mordió el labio inferior y miró al suelo. Parecía avergonzada, pero había algo más allí, algo que Thomas no podía descifrar. «Yo, no sé qué decir». «Yo, lo siento mucho», dijo, su voz se apagó, apenas más que un susurro. «Las disculpas no son suficientes», explotó Thomas, incapaz de contener la ira que llevaba semanas acumulándose. «Destruiste todo, destruiste a nuestra familia. ¿Qué pasó con la mujer que amaba, la mujer que pensé que siempre estaría a mi lado?». «Sigo siendo esa mujer», gritó Emily, y por un momento, Thomas vio en sus ojos la misma pasión que tenían en sus primeros años juntos. Pero ahora estaba distorsionado por el miedo, por la culpa. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto». «Entonces, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me mentiste a mí, a nuestros hijos? ¿Quién es este hombre?», presionó Thomas, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo aún más terrible que la traición misma. Emily respiró hondo, como si intentara encontrar el valor para hablar. Pero en lugar de mirarlo, ella miró hacia otro lado, con los ojos llorosos. «Fue un error, estaba perdida. Solo quería sentir algo otra vez». «¿Sientes algo?». La voz de Thomas estaba llena de desprecio. «¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia? Todo esto no significa nada para ti». Ella permaneció en silencio, y en ese momento Thomas supo que la mujer que conocía ya no existía. Solo había un extraño frente a él, un extraño que destruyó el mundo que conocía. Él le dio la espalda, incapaz de seguir mirando a quien, hasta hace poco, era la persona más importante de su vida. «No puedo seguir así», dijo en voz baja, apenas audible. «Voy a solicitar el divorcio». Emily negó con la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Thomas, por favor, yo sé que cometí un error, pero…». Ella trató de acercarse, tocando su brazo, pero él se alejó como si su toque lo quemara.
No, no intentes justificar lo que hiciste, dijo con frialdad. Se lo voy a decir a los niños. Necesitan saber la verdad. En ese momento, algo cambió en la expresión de Emily. Un miedo profundo llenó sus ojos y Thomas se dio cuenta de que había más en esa mirada que solo arrepentimiento. No, dijo, en voz baja y urgente. Tú, no puedes decírselo. ¿Por qué no?, preguntó Thomas, sintiendo que la ira se apoderaba de su cuerpo. Tienen derecho a saber lo que hiciste. Porque no es tan simple, exclamó Emily, con la voz temblorosa. Hay algo que no sabes. Algo que podría destruir a nuestra familia incluso más que lo que yo hice. Thomas se volvió hacia ella, confundido e irritado. ¿De qué estás hablando, Emily? ¿Qué secreto escondes ahora? Ella lo miró, con el pánico creciendo en su expresión. Yo, no puedo decir. Tendrás que decirlo, gritó Thomas, mientras se le acababa la paciencia. Quiero saberlo todo. Todos los detalles. Ahora. Emily respiró hondo, todo su cuerpo temblaba, como si estuviera a punto de revelar algo que la había consumido durante mucho tiempo. Pero antes de que pudiera decir algo, Megan y David aparecieron en la puerta, mirándolos con preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó David, tratando de comprender la intensidad de la conversación. Thomas miró a sus hijos, tratando de encontrar una manera de responder. No quería que vieran eso, que participaran en la discusión. Pero sabía que ya no podía ocultarlo. Había llegado el momento de la verdad. Se acercó a sus hijos, tratando de mantener la voz firme. Hay algo de lo que tenemos que hablar, sobre tu madre. Megan frunció el ceño, confundida, mientras David mantenía su mirada fija en Thomas, como si intentara predecir lo que se avecinaba. Emily estaba al fondo, visiblemente desesperada, como si quisiera impedir que escucharan lo que estaba a punto de decir. Por favor, Thomas, no hagas esto, le suplicó, pero él no la escuchó. No puedo mentirles más, dijo Thomas, mirando a sus hijos a los ojos. Tu madre, ella me traicionó. Ella traicionó a nuestra familia. Las palabras fueron como una explosión. Megan se tapó la boca con las manos y retrocedió como si la hubiera alcanzado una bala. David, en cambio, se quedó quieto, con la expresión endurecida y los ojos llenos de dolor e incredulidad. Eso no puede ser cierto, dijo, sacudiendo la cabeza. Mamá, por favor di que no es verdad. Emily estaba llorando abiertamente ahora, tratando de contener las lágrimas. Lo siento mucho, fue todo lo que pudo decir. Pero para Thomas esas palabras no significaron nada. Ya no había lugar para excusas, ni para arrepentimientos. Lo único que quedó fue la cruda y dolorosa verdad. Voy a solicitar el divorcio, repitió Thomas, mirando a sus hijos, tratando de transmitir una tranquilidad que no sentía. Y yo tomaré la custodia de ti. Prometo que superaremos esto juntos. David y Megan se miraron confundidos, tratando de procesar la tormenta que los había azotado. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó Megan, con voz débil. ¿Qué pasará con nosotros? Thomas suspiró, sintiendo el peso de esa pregunta. Yo cuidaré de ti. Estaremos bien, lo prometo. Pero en ese momento, mientras miraba los ojos llorosos de sus hijos, Thomas se dio cuenta de que todavía había algo más. Algo que Emily no le había dicho. Algo que podría destruirlo todo de una vez por todas. Y el secreto estaba a punto de ser revelado. La tensión en la casa de los Peterson era casi insoportable. El silencio, que siguió a la revelación de Thomas sobre la traición de Emily, fue opresivo, como si el aire se hubiera convertido en vidrio listo para romperse en cualquier momento. La familia se dispersó ese día, cada uno se encerró en un rincón, tratando de entender qué pasaría a partir de ahora. Megan, sorprendida y confundida, se encerró en su habitación. Sus sollozos ahogados eran casi audibles afuera, como si llorara por dentro, tratando de procesar todo lo que había escuchado. David, sin embargo, se las arregló de manera diferente, se hundió en una rabia silenciosa, una rabia que Thomas veía en sus ojos cada vez que lo miraba. Thomas permaneció en la sala, desplomado en el sofá, sintiéndose impotente. La sensación de control que tenía al decirles la verdad a sus hijos, la necesidad de finalmente revelar lo que estaba pasando,
todo eso había desaparecido, dejando solo un vacío. El peso de la realidad cayó sobre él. Ahora que el conflicto había quedado expuesto, ¿cómo avanzar? ¿Cómo reconstruir algo que estaba tan roto? Emily, por su parte, fue aislada en la habitación de invitados. No tenía sentido esconderse, sabía que no había lugar para ella en esa casa. Las palabras de Thomas todavía resonaban en su mente y se sentía atrapada, como si cada pared fuera un recordatorio de sus errores. Las miradas de David y Megan, llenas de dolor y decepción, fueron un golpe que nunca esperó sufrir. Sabía que los había decepcionado, sabía que les había roto el corazón. Y ese era un dolor que no sabía cómo soportar. Sin embargo, había algo que aún no se había dicho. Algo que Emily sabía que tenía que contar, pero que ahora parecía imposible de revelar. Se preguntaba si había alguna manera de revertir la situación, de explicar todo lo sucedido y de alguna manera sanar los pedazos de su familia. Pero la verdad era implacable y el secreto que guardaba parecía crecer en su interior, como una bomba de tiempo a punto de explotar. Thomas sabía que necesitaba actuar rápidamente para proteger a sus hijos. La mañana después de la revelación, comenzó a hacer llamadas a abogados, iniciando el proceso de divorcio. «Necesito la custodia total de mis hijos», dijo por teléfono con la voz llena de determinación. No quería que David y Megan sufrieran más. Necesitaban estabilidad, un entorno seguro. Y Emily, con todos sus secretos y mentiras, no podía ofrecerles eso. Pero a medida que pasaban los días, Thomas sentía una creciente inquietud. Sabía que algo todavía estaba oculto, que la traición de Emily era solo parte de una verdad mucho más amplia. Su instinto, que siempre había sido bueno para detectar problemas, le decía que lo peor estaba por llegar. Observó a Emily de cerca, tratando de entender lo que escondía. Y finalmente decidió enfrentarla nuevamente. Fue durante una mañana gris, mientras David y Megan estaban en la escuela, que Thomas entró en la habitación donde se escondía Emily. Estaba sentada en la cama, mirando por la ventana, con la mirada perdida. Parecía cansada, como si llevara una carga demasiado pesada para soportarla. Cuando él entró, ella ni siquiera se dio vuelta. Pero él sabía que ella era consciente de su presencia. Emily, comenzó, tratando de mantener la calma. Necesito que seas honesto conmigo. Hay algo que aún no me has dicho. Algo que nos estás ocultando a todos. Y necesito saber qué es. Ahora. Emily finalmente se giró para mirarlo y Thomas vio algo en sus ojos que lo hizo dudar. No fue solo culpa. Fue miedo. Un miedo profundo, como si estuviera a punto de perderlo todo. Thomas, comenzó, pero su voz se apagó. Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Por favor, Emily, insistió, su voz ahora más suave. Si hay algo que necesito saber, dímelo. Sea lo que sea, prefiero oírlo de ti. Cerró los ojos, como si intentara bloquear el mundo que la rodeaba. Y entonces, finalmente, habló. ¿Crees que lo que hice, la traición, fue horrible? Y sé que así fue. Pero, no es solo eso. Ella se detuvo, tratando de controlar su respiración, y Thomas sintió que la ira y la ansiedad crecían en su interior. ¿Qué quieres decir con, no es solo eso?, preguntó, incapaz de ocultar su impaciencia. Emily vaciló, su voz se apagó, no estaba simplemente buscando algo nuevo, algo que me hiciera sentir viva. Estaba, tratando de escapar de algo que me estaba consumiendo. ¿Qué? ¿De qué intentabas escapar?, presionó Thomas, ahora completamente concentrado en ella, tratando de entender lo que estaba a punto de decir. Emily bajó la cabeza y le temblaban las manos mientras intentaba juntar las palabras. No podía soportar más la culpa, Thomas. No podía soportar seguir fingiendo que nuestra familia era perfecta. Thomas dio un paso atrás, confundido. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando, Emily? Ella lo miró, las lágrimas corrían por sus mejillas. La traición, no se trataba solo de mí, de ti. Se trataba de nuestros hijos. Su voz era apenas audible, pero cada palabra golpeó a Thomas como un puñetazo en el estómago. Ellos no lo saben, pero ¿qué?, gritó, perdiendo ahora la paciencia.
Dilo de inmediato, Emily. Emily finalmente cedió y sus palabras salieron como un grito ahogado. David y Megan no son tus hijos, Thomas. El mundo se detuvo. La realidad distorsionada a su alrededor. Sus palabras resonaron en su mente como si fueran de otro mundo. Se quedó allí, quieto, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Murmuró, incapaz de creerlo. Ellos son niños de mi antigua relación, dijo Emily, sollozando. Yo estaba embarazada cuando nos conocimos. Nunca dije nada porque no sabía qué hacer. Y luego fuiste tan increíble, tan cariñoso, y pensé que nunca tendría que decirte la verdad. Pensé que podría vivir esta mentira para siempre. Thomas sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mundo se estaba desmoronando. Sus hijos no eran sus hijos. Toda su vida, todo lo que creía cierto, ahora le parecía una cruel farsa. Miró a Emily, pero ya no la reconoció. Ella no era solo una traidora, ella era una mentirosa que lo engañó toda su vida juntos. «Tú, me hiciste criar niños que no son míos», preguntó, con la voz llena de dolor y enojo. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Emily? ¿Cómo pudiste hacerles esto?» «Yo, lo siento mucho», gritó, pero sus palabras fueron vacías, incapaces de aliviar el peso de la verdad. Thomas, en shock, salió de la habitación sin decir nada más. Necesitaba respirar, necesitaba alejarse de ella, de la traición, de la mentira que había sido su vida durante tantos años. Ahora, además de lidiar con la traición de Emily, tenía que lidiar con algo mucho más devastador, la duda sobre quién era él, quiénes eran sus hijos, y cómo seguir adelante cuando la esencia misma de su familia se había construido sobre una base mentir. Y sabía que tendría que enfrentarse a sus hijos, decirles una verdad que podría destruirlos para siempre. Los días siguientes a la revelación fueron los más difíciles de la vida de Thomas. Se aisló en su habitación, como si el mundo exterior fuera una realidad que ya no pudiera afrontar. Cuando vi a David y Megan caminando por la casa, sentí un vacío irreparable. Eran sus hijos, o al menos siempre lo habían sido para él, pero ahora, cada vez que los miraba, una parte de él sangraba. ¿Cómo pude amarlos tanto, pero sentir que todo lo que construyeron juntos fue mentira? Emily, por otro lado, era un desastre. Sus intentos de hablar con Thomas y explicarle la situación fueron ignorados. Sabía que había tomado una decisión terrible, sabía que lo estaba perdiendo todo. Pero ahora, con la verdad expuesta, lo único que le quedaba era arrepentimiento. Intentó varias veces acercarse a David y Megan para explicarles, pero ¿cómo podía decirles que el padre que conocían no era su padre biológico? ¿Cómo podría seguir destruyendo sus vidas, cuando ya había causado tanto daño? Sin embargo, la decisión se les fue de las manos. Thomas sabía que, por mucho que le doliera, necesitaba decirles la verdad a sus hijos. No podía seguir viviendo en una mentira y sabía que tenían derecho a saber quiénes eran realmente. Entonces, un sábado por la mañana, los llamó a la sala de estar para conversar, con la voz pesada y las manos temblorosas. David y Megan se sentaron en el sofá, confundidos, al darse cuenta de que algo serio se avecinaba. Thomas respiró hondo y empezó a hablar, incapaz de mirarlos directamente. «Hay algo importante que necesitas saber. Algo que lo cambia todo. Yo siempre pensé que eras mis hijos biológicos, pero, la verdad es, no lo eres». Las palabras salieron como espadas, cortando el silencio con una frialdad brutal. Los rostros de los dos adolescentes cambiaron instantáneamente. Megan comenzó a llorar de inmediato, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba de incredulidad. David se puso rígido, con los puños cerrados y los ojos muy abiertos por la sorpresa y la ira. «¿Es esto, es una broma?», preguntó, con la voz llena de desesperación. ¿Cómo es eso posible?» Thomas intentó mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo no lo sabía. Me enteré recientemente, tu madre, ella me lo dijo». Megan se levantó de repente y corrió a su habitación, encerrándose y dejando atrás solo los sonidos ahogados de su llanto. David se quedó, pero sus ojos estaban rojos, llenos de odio. «¿Nos has estado mintiendo toda tu vida?», gritó. ¿Todo fue mentira?» «No», intentó explicar Thomas.
No lo sabía, lo juro, pero eso no cambia el hecho de que los amo, que siempre serán mis hijos, pase lo que pase. ¿Cómo puedes decir eso?, espetó David, con la ira hirviendo. No eres nuestro verdadero padre. Nunca lo fuiste. Esas palabras rompieron el corazón de Thomas. Ver a su hijo, alguien a quien crió con tanto amor, rechazarlo tan completamente fue como un cuchillo. Intentó acercarse a David, pero el chico lo apartó, antes de salir de la habitación con pasos pesados. Después de ese día, la casa de los Peterson se derrumbó. David se distanció completamente de Thomas, saliendo de casa siempre que podía para evitar encontrarse con él. Megan, por otro lado, se sumió en una profunda tristeza y se aisló de todos, incluida Emily, que estaba desesperada por intentar redimirse. Las comidas se comían en silencio y la casa que antes estaba llena de risas ahora estaba envuelta en una oscuridad sofocante. Cuando finalmente se concretó el divorcio, a Thomas se le concedió la custodia de los niños, pero nada parecía una victoria. Se mudó con David y Megan a una nueva casa, intentando empezar de nuevo. Pero la relación con los niños se rompió. David se negó a hablar con él y Megan vivió como una sombra, atormentada por el peso de la verdad que nunca pidió llevar. Emily, a su vez, lo perdió todo. Permaneció en Austin pero se convirtió en una mujer marcada. Sin marido ni familia, se regodeó en su propio arrepentimiento, tratando de encontrar una manera de perdonarse a sí misma, pero siempre recordando la mirada de dolor que vio en los ojos de sus hijos y de Thomas. Sabía que nunca tendría la oportunidad de reparar el daño que causó. Para ella, la soledad era el único destino posible. En los meses siguientes, Thomas intentó reconstruir su relación con David y Megan, pero el daño fue demasiado profundo. Hubo días en los que podían sonreír juntos, momentos en los que parecía que podían encontrar una nueva forma de familia. Pero en el fondo todos sabían que las cicatrices permanecerían para siempre. Un día, mientras Thomas estaba sentado en el porche mirando el horizonte, David se acercó. Dudó un momento y luego se sentó junto a su padre. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, pero había algo diferente allí. Algo que Thomas había estado esperando durante mucho tiempo. Todavía, no puedo entender todo esto, dijo finalmente David, en voz baja. Pero, sé que nos amas. Y sé, que hiciste lo mejor que pudiste. Thomas cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Lo hice, David. Hice lo mejor que pude. Y, siempre te amaré a ti y a tu hermana. Nada puede cambiar eso. David asintió y, por un breve momento, los dos compartieron una mirada que llevaba todo el peso de su historia, pero también una tímida esperanza de que tal vez, algún día, pudieran encontrar una manera de seguir adelante. Esa noche, cuando Thomas cerró la puerta del dormitorio de Megan después de darle las buenas noches, supo que el camino sería largo, lleno de altibajos. Pero por primera vez sintió que, a pesar de todo, había una posibilidad. Una oportunidad de que el amor que sentía por sus hijos pudiera de alguna manera superar la mentira que destruyó a su familia. Y así comenzó un nuevo viaje. Un viaje de perdón, aceptación y búsqueda de la luz incluso en los momentos más oscuros. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Aquí las historias son ficticias, pero la lección es real, la traición nunca conduce a un final feliz. Reflexionemos juntos sobre cómo nuestras decisiones pueden impactar profundamente las vidas de aquellos a quienes amamos. Hasta la próxima.